No, gracias a ti por la invitación. Entonces, antes que nada, para empezar, quiero que me compartas sobre ti, tu nombre, de dónde eres, a qué te dedicas y cuáles son tus estudios. Sí, claro que sí. Bueno, me llamo Ixchel Alarcón Navarrete, soy del sur de Veracruz, de Veracruz, bueno, norte, centro de Veracruz, pero del sur del país. Soy de Córdoba, Veracruz, y estudié la licenciatura en idiomas en la Universidad Autónoma de Tabasco. Actualmente me dedico a la enseñanza de español como lengua extranjera, o español como L2, y pues estoy trabajando para escuelas del Reino Unido y de Estados Unidos. Ah, muy bien. Entonces, bueno, te voy a realizar 12 preguntas sobre educación y pedagogía para conocer más de tu trabajo y al final me comentas tus dudas o comentarios. ¿Estás lista? Sí, perfecto. ¿Cuál es, cuál es tu área de especialización en investigación educativa? Yo estoy especializada en el área de la enseñanza de idiomas extranjeros, en el área de la lingüística. En sí, mi área no es como tal la enseñanza de español, pero es la investigación de lenguas extranjeras para traducción o para enseñanza. ¿Qué te llevó a dedicarte a la investigación educativa? Cuando yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando ruso, me di cuenta de que se me hacía más fácil a mí, o sea, a mí, que a otros compañeros. A ellos les costaba mucho el ruso y yo, mi cerebro nunca ha podido con el alemán. Entonces yo pensaba, bueno, o sea, pero ¿por qué yo no puedo? ¿Y por qué yo sí? ¿Por qué yo sí puedo en ruso y ellos no? Entonces comencé, de hecho, de ahí surgió mi tema de tesis y después mi artículo científico a investigar en qué se parecía o cómo yo asociaba el ruso con el español, y pues me dediqué a, porque es la parte de la lingüística que me gusta, que es los estudios comparativos de idiomas, para ver por qué son tan similares, por qué son tan diferentes, y en base a eso como que fui comenzando a estudiar todo lo que es investigación cualitativa, porque cuantitativa no es lo mío, pero en el área de lenguas. Ujú. ¿Cuál es el objetivo principal de tus investigaciones en educación? Pues es principalmente para saber cómo o por qué las personas aprenden idiomas de una manera diferente, y qué hace tan difícil o fácil que otras personas lo puedan aprender. Es como cómo funciona nuestro cerebro en base a nuestro contexto, obviamente, ¿no? En un contexto personal, un contexto educativo. Cómo es que esto nos afecta para el aprendizaje de idiomas, o cómo te afecta a ti como traductor para saber por qué yo lo estoy traduciendo de esta manera y otro traductor lo puso de esta manera, cómo hacer esta comparación. Ujú. Y entonces, pues me imagino que sabes muchos idiomas. Pues estudia muchos idiomas, sí, pero cuando te empiezas a especializar en uno, como que los demás se te van nublando poquito a poquito si no los practicas. Yo, mi trabajo recepcional, de hecho, fue en ruso, y pues es el idioma que he estado practicando más. Digamos que es mi idioma de especialidad en área teórica, y pues italiano también podría ser, y pues el inglés, que es como de base, pero todo lo hago casi siempre en comparación al español. O sea, se podría decir que en donde tengo más expertise de lingüística es en español. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentas al realizar investigaciones educativas? Pues lo que me costó principalmente con el artículo que publiqué fue encontrar mi corpus, porque, bueno, cuando estás estudiando cómo una persona aprende un idioma que casi no se estudia en México, o a mí me pasaba que yo no tenía suficiente población, tenía que estudiar, hacer comparaciones de análisis sintácticos y no podía. ¿Por qué? Porque tenía que analizar textos de alumnos que no terminaban los niveles, entonces tenía como cinco nada más, y es muy poquito para poder hacer una generalidad. Tenía que buscar población. Lo que hice fue después utilizar oraciones, y me dediqué a, digamos, una investigación documental, porque es complicado encontrar una población de la misma edad o del que comparten el mismo contexto sociológico, para poder hacer comparaciones o para hacer generalidades. Entonces, yo creo que es esa.
yo creo que como ventaja tenemos los fondos que cuando haces investigación científica no necesitas algunas veces mucho presupuesto. Por ejemplo, el mío yo lo puedo hacer solita analizando cosas en mi casa, pero me tocó ver algunos compañeros míos que querían hacer, por ejemplo, cómo funciona tu cerebro, qué pasa en tu cerebro en nivel fisiológico cuando tú ves publicidad en otros idiomas, por ejemplo. Entonces, para eso se necesitan fondos, se necesitan equipos que a veces no tenemos. Para las personas que hacían investigaciones en el área de traducción, necesitábamos cabinas traductológicas y pues son fondos que simplemente no tenemos. Y pues en mi caso, principalmente era encontrar población. Pero pues hay bastantes cositas que nos detienen de poder hacer producción científica. ¿Cómo crees que tus investigaciones pueden impactar positivamente en la práctica pedagógica? Ay, yo la verdad me siento muy orgullosa de mi trabajo de recepcional, porque mi trabajo al final de cuentas lo hice como una metodología para los maestros que, que enseñan ruso a personas que hablan español mexicano porque es algo que se puede aplicar en este caso. Hice, por ejemplo, un artículo sobre las diferencias entre idiomas, o sea, como cómo voy a saber qué idioma es más fácil para mí aprender. Pero en este caso, este tipo de artículos que no están como enfocados con un propósito específico, así como algo tangible, siento que ayudan para hacer más bibliografía. Entonces, yo siento que este pequeño que hice ayuda para que otras personas, por ejemplo, cuando hacen sus tesis, puedan llenar su marco referencial. Pero, o sea, es como crear bibliografía. Y cuando yo hice el otro, que es el de ruso, ese lo aplicas porque, pues, si yo quiero dar clases de ruso y mis alumnos solamente hablan español, entonces, pues, sacas técnicas de ahí porque al final incluye unas recomendaciones. Yo creo que es como poquito a poquito, como dar un granito para poder tener más información. Ujú. Me gustaría que enviaras el link de tu artículo para saber Sí, claro que qué sí. idioma podemos aprender y yo lo compartiría con toda la comunidad universitaria de aquí Ah, de México, estaría perfecto, sí. ya que a muchos en nuestra universidad pedagógica pues todavía se nos dificulta hablar inglés, todavía vamos en quinto semestre y estamos viendo el verbo to be apenas, Ujú. tenemos ahí como que unas fallas, estamos en varios grupos, pero de distintos semestres, como que Ah, ok. muy... Es mixto. Ujú. Sí, Ujú. te puedo pasar el link sin problema. Ah, bueno. ¿Cuál ha sido el proyecto de investigación más significativo en el que has participado y por qué? Bueno, que he participado, aunque yo no haya sido como escritora principal, yo creo que podría ser una de mis asesoras que con el tiempo se volvió una de mis colegas, se dedica a la inclusión educativa. Entonces, con ella estuvimos como practicando un poco cómo es el aprendizaje de idiomas para personas que tienen debilidad visual y nos estuvo apoyando una persona que tiene debilidad visual. Entonces yo creo que ese es uno de los artículos en los que he participado, aunque no haya sido yo como la autora principal, que más me ha impactado, porque después de eso a mí personalmente me ayudó para interesarme en lo que es la inclusión educativa en el aula. Y pues mi favorito siempre va a ser porque yo le dediqué mi vida, le dediqué desde que yo entré a la universidad, comencé a trabajar en mi artículo en mi análisis contrastivo, que es pues saber, o sea, por qué un idioma tan complicado se me hace tan fácil y siento que eso marcó mucho mi vida porque me metí tanto en el idioma que mi marido es ruso. O sea, sí me metí tanto que hasta me casé con mi tema y ahora yo eso lo puedo aplicar no solo en México, sino que lo puedo aplicar con personas cuyo primer idioma es el ruso. Entonces, serían estos dos, porque eso como que define mi trayectoria académica, que es inclusión educativa y enseñanza del ruso. Ujú. ¿Cómo te mantienes actualizada sobre las últimas tendencias y avances en pedagogía e investigación educativa? De hecho, mi ex asesora de tesis hizo como un grupo que se dedica a no es como tal a hacer congresos,
pero tiene un grupo de investigación cualitativa en el área de la educación. Entonces soy parte de ese grupo. Me mantengo en contacto con ellos a pesar de que pues ya no estoy allá, entonces ya no puedo participar en estos congresos, pero pues en general asistiendo a ponencias, yendo a congresos, participando en las ponencias y con estos grupos de actualización. También hay algunos grupos que son como para hablar de nuevas tecnologías que puedes meter en educación o en la pedagogía, que organizaron otros maestros de la universidad en donde yo estaba. Y pues aunque yo ya tengo mis añitos enseñando, pues él siempre intenta añadir como alumnos que apenas van a comenzar su carrera y así, entonces nos mete para que nosotros podamos dar consejos a otros maestros que están comenzando, etcétera. Yo creo que es parte como de siendo de una comunidad. Ujú. ¿Has realizado investigaciones colaborativas con otros profesionales e instituciones? Si es así, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, me ha tocado porque cuando comencé con con mi tema de tesis, me acerqué a mi asesora y pues poco a poco ella me fue incluyendo en sus proyectos personales porque pues ella es CNI, entonces me iba incluyendo, íbamos colaborando juntas y pues a ella le gusta mucho lo que hace, entonces de verdad sí era así estaba escribiendo 3 artículos y los 3 artículos tenía que estar yo. Em, pues solamente he colaborado, siento yo, con ella, he ayudado a otros. Nuevos profesionistas, por así decirlo, que con los que he convivido, pero pues siento que siempre es diferente porque cada uno tiene sus métodos. Mi asesora, que es la doctora Verónica de la Cruz Villegas, ella tiene un método muy práctico para hacer investigación. Es muy visual, entonces usa tablas. A mí me enseñó a trabajar de esa manera también, con tablas, con cosas muy que tú puedes ver, que no te confundes con tanta información. Me ha tocado trabajar o a veces ayudar a otros compañeros que yo veo que ellos solamente trabajan solamente con texto. Entonces, para mí eso es como muy complejo a veces. Un amigo, por ejemplo, estaba haciendo un artículo sobre los acentos del español en el Caribe y es algo que yo no podía entender, o sea, y aunque lo leyera, me costaba mucho entenderlo, aunque yo es parte de mi área también, porque la manera en la que él hacía la investigación para mí no resultaba práctica. Entonces siento que cuando trabajas con alguien o colaboras con alguien, te acoplas mucho al estilo de investigación que hace la persona, porque a veces puedes ver el mismo problema desde varios puntos de vista y puedes abordarlo desde varios enfoques y en especialmente con la investigación cualitativa, porque pues cada cabeza es un mundo, no es algo como tan limitado y tan cuadrado. Ujú. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la tecnología en educación y cómo se refleja en la investigación que has hecho? A mí me encanta usar la tecnología. De hecho, siento sinceramente que México está en lo que cabe bien en cuanto a tener la idea de hay que usar la tecnología en las aulas, hay que usar la tecnología en las universidades o como una herramienta más. Por ejemplo, aquí donde estoy no usan tecnología para nada, entonces se vuelve muy estricto, como muy de seguir protocolos, deja como, es muy poco creativa la cosa que puedes hacer aquí. Y yo siento que la tecnología te permite, o sea, por ejemplo, hay un programa que se llama Atlas T, que te ayuda a tener tus datos cuantitativos en orden, por ejemplo. Tienes incluso aplicaciones que te ayudan con las referencias, aplicaciones que te ayudan a incluso organizar tu tiempo. Entonces, en el caso, haciéndolo uso de esas cosas en el área de la investigación, este, ¿cómo se dice esto? Como que te ahorra mucho tiempo y te permite ser un poco más organizado, siento yo, en el área de investigación. Ujú. ¿Has encontrado alguna barrera o dificultad ética durante tus investigaciones? Yo creo que siempre está esta idea de que, o el temor de que a cada rato están cambiando los modelos o sea, de citar las citas, que te quedas pensando, ¿lo cité bien? O sea, ¿esto es plagio? Entonces, siempre como el corroborar esto, pero de manera general yo siento que no, nunca he visto un caso así, por ejemplo.
de donde algo no sea ético. He escuchado muchas cosas de muchas instituciones, del plagio, obviamente, pero nunca, yo nunca he visto algo así y pues nunca me ha pasado. ¿Cuál crees que será el futuro de la investigación educativa y la pedagogía? Pues yo siento que, o sea, si se mantiene una mentalidad abierta, yo siento que vamos por buen camino. Yo le tengo mucha fe a las nuevas generaciones, o sea, he trabajado dándoles clases y me gusta mucho cómo piensan las nuevas generaciones. Siento que están muy despiertos, que están, pueden estar muy enfocados si quieren y sobre todo que son muy adaptables. O sea, yo veía en mis alumnos en México como estas ganas de querer saber porque creían que tenían todo a la mano, incluso en TikTok, por ejemplo, incluso en Google, o sea, como tienen ya todo, si algo les llama la atención, lo buscan muy bien. Entonces, si estas generaciones las veo después como investigadores, yo siento que serían muy buenos investigadores, porque además de todo, están acostumbrados a usar tecnologías y con tecnologías enfocadas a la investigación va a ser mucho más fácil para ellos. Es mucho más fácil para ti llevar el registro de tus cosas de esa manera. Es más difícil que pierdas información porque ya tienes la nube. Entonces yo creo que, o sea, que vamos bien. El problema nada más es como tener, hacer que ellos mantengan el interés en la investigación. Pero si están interesados, pues yo creo que las herramientas y pues la capacidad la tienen. Yo les tengo mucha fe. ¿Cuál es tu consejo para aquellos que deseen adentrarse en la investigación educativa y la pedagogía? Pues que sean muy pacientes, yo siento, especialmente porque se están adentrando en la pedagogía, incluso si es fuera de lo que es la investigación, solamente en la pedagogía. Eso requiere de mucha paciencia porque pues tienes que lidiar con mucha gente y la gente piensa de maneras muy diferentes a las tuyas. Entonces, pues que tengan mucha paciencia, mucho aguante también y que si quieren llegar, expandirse, trabajar en otros lados, conocer, que pues aprendan, y este es un consejo que a mí me hubiera gustado recibir cuando estaba en la universidad, que aprendan de otros modelos educativos, porque el modelo nacional solamente sirve en México y hay muchos modelos que tú puedes enseñar en México que son internacionales y que te van a abrir las puertas para otros países y pues eso te, o sea, te va a hacer crecer, no solamente en cuanto a salario o estas cosas, pero también te va a hacer descubrir el mundo. Entonces, ese sería mi consejo, o sea, no quedarte solamente con la idea de la educación nacional, sino como irte más allá y darte cuenta por qué la cultura de otros lugares es así, pues por la educación que tienen allá. Entonces, ¿cómo es la educación allá? Es estas comparaciones. Bueno, ya terminamos las 12 preguntas. Quiero expresarte que me gustó mucho la forma en que te desenvuelves, me gustaron mucho tus respuestas. Entonces, ahora este espacio es tuyo para comentar tus dudas o lo que te ha parecido esta experiencia, esta entrevista. Ah, ok, perfecto, cuéntame, porque, o sea, yo con gusto apoyo, me encanta, me encanta ayudar a las personas cuando están en la etapa universitaria, creo que es mi etapa favorita de la vida, fue mi etapa más bella. Entonces, cuéntame, cómo esto te ayudará con tu trabajo recepcional. Yo creo que, como dices, a conocer nuevos modelos educativos me permitirá pues investigar más allá de lo que nos han propuesto en las aulas, de que nos han, por ejemplo, de que la pedagogía muchos creen que es solo para ser maestros. Entonces, pues así nos dan las clases, van a ser, la mayoría van a ser maestros, entonces van a hacerle así, van a llegar a ser así. Y no, muchos otros creo que están más enfocados en investigación educativa, así como tú, en hospitales. Entonces, yo creo que es importante conocer nuevas técnicas de investigación educativa. Ok, ¿este es para tu trabajo recepcional? Eh, sí, Ah, ok, ok, nada más quería saber. Gracias. entonces, pues te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado hoy. Espero sigas realizando un buen trabajo en todo lo que te propongas y que tengas excelente día. Igualmente, gracias. A ver.
Bueno, lo primero sería presentándome, pero ya nos conocemos, estamos en la PN 153. A mí me emociona mucho esta entrevista porque es parte importante para hacer mi proyecto de investigación, para titularme como pedagoga. Entonces, quiero agradecerle por compartir su tiempo y sus conocimientos conmigo el día de hoy. Quiero que me comparta sobre usted y su nombre, de dónde es, a qué se dedica y cuáles son sus estudios. Ok, mi nombre es Javier Naranjo Velázquez, soy profesor normalista de normal básica. Estudié la licenciatura en Ciencias Naturales, la especialidad en formación docente, la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la, la licenciatura en Educación Básica en el área de Ciencias Naturales, la maestría en Filosofía de la Ciencia por la UAM Iztapalapa con la beca de CONACYT en posgrado de excelencia. Hice estudios del doctorado en Filosofía Contemporánea en la Universidad Autónoma de Morelos. Hice estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Londres con convenio en la UAM Xochimilco. Y estudié el doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía de la UNAM, de la cual soy graduado con mención honorífica. Esto. Sí, es lo básico. Bueno, ahora le voy a realizar 12 preguntas sobre educación y pedagogía para conocer su trabajo. Sí. Y al final me comenta pues, sus dudas o comentarios. ¿Está listo? De acuerdo. ¿Cuáles son los principales beneficios de la televisión educativa en comparación con otros medios? La televisión educativa que se implementó en el siglo pasado fue muy eficiente y eficaz, porque los programas de televisión educativa son los más completos que se tuvieron en el momento. Posteriormente surgieron programas de televisión por 1970 que apuntalaban a educación para niños, como Plaza Sésamo, por ejemplo, o El Mundo de Cositas posteriormente, un poco más innovador. Y por cierto, Cositas es también educadora de preescolar. Y algunos otros programas que poco a poco fueron dando elementos de aspectos culturales, pero ya desviados del canon educativo, como lo fue Cachón Cachún Rarra, que nada más era una parodia de lo que era la preparatoria. ¿Cómo crees que la televisión puede complementar o enriquecer el proceso de enseñanza en las aulas? Esto es importante siempre y cuando el docente vincule su planificación académica con algún programa en específico. Lo que yo he hecho, más que ver la televisión, porque eso es del siglo pasado, hoy tenemos la tecnología a flor de piel, tenemos en cualquier aparato de cibercomunicación como el teléfono celular, múltiples alternativas de intercomunicación. Y pues hay tutoriales actualmente en el YouTube, tenemos conferencias en el YouTube, personas que ya no están presentes, podemos recordar sus conferencias y sus ponencias. De esta manera creo que se vincula mejor. ¿Cuál considera que son las mejores series o programas que sepan mezclar el entretenimiento y el conocimiento en toda Latinoamérica? Bueno, en toda Latinoamérica es algo complicado, pero recordemos que México es al punto clave donde todo latinoamericano espera llegar. Creo que básicamente en preescolar fue Plaza Sésamo, pero la primera versión que salió. Era más educativo el asunto. Se enseñaban números, se enseñaban cantidades, se enseñaban letras, se enseñaban colores, había seriación y había algunos juegos que hoy en día ya no se usan. Por ejemplo, el uso de los bloques lógicos. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrenta la televisión educativa y cómo se pueden superar? Yo creo que los más comunes en la actualidad son los respaldos que se tienen. Y yo creo que eso pues obedece al capital y a la forma de cómo la emancipación en masas empieza a incidir en la producción. Por ejemplo, que haya un programa exprofeso, solamente que devenga al menos de alguna institución educativa. Por ejemplo, la del Politécnico, los canales del Politécnico son buenos. TV UNAM es bastante bueno. Canal 22 tiene programas muy buenos. Canal 40 también. Milenio tiene muy buenas notas informativas, por citar solamente algunos. ¿Qué características debe tener un programa de televisión educativa efectivo? Creo que la efectividad de un programa de este tipo es que vaya acorde a una estrategia específica. Por ejemplo, que tenga, como dicen los pedagogos contemporáneos, que tenga una incentivación, que tenga un desarrollo
y que tenga una evaluación. Cuando se da una evaluación y hay respuesta, la mayoría de las personas consideran que hubo la comunicación real. De lo contrario, sería únicamente disparar al aire las cosas y a ver quién las capta. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Radio tiene un efecto muy importante y es radio y no es televisión. ¿Cómo se puede garantizar que los programas de televisión educativa sean accesibles para todos los estudiantes, independientemente de su situación socioeconómica o ubicación geográfica? Yo creo que allí tenemos que matizar esos dos elementos. La ubicación geográfica es importante porque no a todos les llega la señal de la televisión abierta. Y la cuestión económica también es importante porque hay localidades donde no hay televisión ni pantalla. Tendrán celular tal vez, pero únicamente para hablar por teléfono, porque es la utilidad real que le dan. Y creo que un lado muy endeble, muy complejo, es que pues no hay energía eléctrica para que llegue la luz, y entonces nos hemos encontrado con escenarios donde están las aulas, pero no hay energía eléctrica. Había parabólicas, pero no había señal. Hoy en día pues no hay datos porque se gastan muy rápido. 500 pesos de datos duran prácticamente media hora cuando es una plataforma. Entonces es muy costoso. ¿Qué estrategias o técnicas utilizaría para evaluar la efectividad de los programas de televisión educativa? Primero, elegir qué programa se va a ver. Yo verlo previamente, obvio. Poner alguna forma evaluativa que por lo general es cuantitativa y a veces cualitativa. Dejar la actividad y unos 2 días posteriores empezar a hacer la evaluación de la actividad que se encomiende. ¿Cómo cree que la televisión educativa puede fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes? Quizá la creatividad sí, el pensamiento crítico lo dudaría. Bourdieu tiene un texto que se llama La televisión en la escolaridad, y de alguna manera la mayoría apunta que es una caja maligna, es una caja que destruye la perspectiva mental y social de las personas, pero aquí depende mucho de cómo se esté utilizando esa caja maligna. Yo creo que si uno tiene buena orientación de cómo utilizarla, es un excelente recurso didáctico. ¿Qué recomendación daría a los educadores y creadores de contenido interesados en incursionar en la televisión educativa? Bueno, por ejemplo, Televisión Mexiquense, cuando empezó, yo hice una propuesta y claro, la ignoraron, porque proponía que hubiese un programa analítico, crítico, reflexivo, que permitiera hacer enlaces comunicativos con las comunidades. Sin embargo, estos se circunscribieron únicamente a su localidad, ni siquiera a todo el estado. En Televisión de Hidalgo también se hizo una propuesta en el ámbito de nivel básico. Por ejemplo, educar a los niños en habilidades matemáticas, resolución de problemas y conocimiento de números matemáticos. Y en español, pues la gramática normativa como una perspectiva de educación. Obvio, pues eso va contra el sistema y pues tampoco se hizo caso. Pero yo recomendaría básicamente esos elementos. Enseñar bien para que los estudiantes puedan pensar bien. ¿Cuál es el papel del docente en la utilización de la televisión educativa en el aula? Prácticamente el docente es la I conectiva entre la realidad y la virtualidad. Por ejemplo, el docente, si conoce el programa, puede hacer la vinculación con los contenidos acorde a su planificación y de esta manera vincular una actividad con lo que va en televisión. Desafortunadamente, ya no se puede lucubrar qué es lo que va a suceder, porque últimamente las televisoras tienen una programación que 2 minutos previos la cambian por otra cosa. Y ya. ¿Qué estrategias se pueden implementar para fomentar la participación activa de los estudiantes mientras ven los programas de televisión educativa? Yo ahí lo veo más complicado, porque la televisión nos permite de principio ver, escuchar, interpretar, decodificar, y de alguna forma nos vemos involucrados en el contenido de lo que estamos viendo. Los sentidos están a flor de piel al momento. Difícilmente se podría estar viendo la televisión y haciendo otro tipo de actividad.
Yo creo que la parte más importante es que pongamos atención a lo que se ve para poder tener retención de lo que estamos viendo. Ujú. La última, ¿cuáles son los aspectos éticos que deben tenerse en cuenta al producir y difundir contenido en la televisión educativa? Básicamente, y perdón que insista, un lenguaje académico, no un lenguaje coloquial, aunque parezca rígido. Porque en más de las veces hoy en día en la televisión se escuchan más términos coloquiales, más faltas semánticas de pronunciación, y eso pues disrumpe colectivamente el pensamiento formal de los estudiantes. Bueno, hemos terminado las 12 preguntas. Ahora este espacio es suyo para comentar sus dudas o comentarios. Eh, ¿Y por qué estás haciendo eso de la televisión educativa? Bueno, es que la entrevista la dejó de tarea la maestra que es mi asesora, la maestra Ana Berta. Entonces, pues, lo de la televisión educativa es un tema que yo quiero realizar en mi trabajo de investigación. Más bien no es tal como televisión educativa, sino es en específico un programa que se llama 31 minutos y cómo fomenta el aprendizaje y los conocimientos. Ese es un programa interesante. Sin embargo, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, específicamente en Chalco, ha habido más de 5 tesis que versan sobre televisión. Por ejemplo, recuerdo uno que habla sobre 35 segundos, pero de puros comerciales. Y eso se puede abordar de una manera inmediata. Y hay comerciales en la mañana, al mediodía y en la noche. Y dependiendo del tipo de público, está el tipo de comercial. Pero bueno, yo respeto posturas teóricas. Sí, aparte pues la maestra nos dijo, tienen que investigar algún doctor en educación, pero ya no conseguí, así que pues, me acordé de usted, que era usted era doctor y tenía muchos estudios. Algo. Ujú. Bueno, Este, y pues así nos dijo que buscáramos un doctor. bueno, está bien. Entonces, pues le agradezco mucho el tiempo que me ha dedicado hoy. Espero siga realizando un buen trabajo en lo que se proponga y que tenga un excelente día. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el Congreso Internacional de Trabajo Social el jueves, viernes y sábado. Bueno, antes que nada quiero que me compartas sobre ti, tu nombre, de dónde eres, a qué te dedicas y cuáles son tus estudios. Ok, bueno, yo soy Lorena Garcés Cepeda, soy pedagoga desde hace pues, ya casi 20 años. Eh, También me dedico a la docencia de tiempo completo, soy profesora de tiempo completo en la UNAM y también doy algunas horas de clase en la Universidad Iberoamericana. Eh, Tengo una maestría en ciencias de la educación y un doctorado en tanatología. Y bueno, pues parte de mis funciones implica desde luego dar clases, doy clases en el área de pedagogía, en la Ibero doy clases sobre un área que ellos tienen que se llama reflexión universitaria, donde ven temas de carácter filosófico. Y bueno, pues parte de mi vida se va justamente en mi vida profesional en eso, ¿no? En clases, en también realizar algunos proyectos de investigación, también soy investigadora, entonces, bueno, pues básicamente eso es mi vida. Sí, am, la primera pregunta sería, ¿hay algún proyecto o área de investigación específica en la que te gustaría trabajar en el futuro? Bueno, mira, a mí me gustan mucho sobre todo y son proyectos que van como surgiendo, ¿no? Me gusta mucho vincular la tanatología con la educación, entonces me gustan mucho los proyectos de investigación justo que abordan estas temáticas, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención el cómo experimentan el duelo los docentes, ¿no? Considero que la docencia es una de las profesiones que menos atención emocional tiene y pues, que más tiene tendencia justo a desarrollar trastornos mentales y cuando aparece el duelo, pues todavía para los docentes es más difícil.
Entonces, esos temas me llaman la atención, me apasionan, me interesa saber sobre el proceso de duelo, sobre cómo las personas aprenden a despedirse, aprenden a procesar las pérdidas. Son muchos de los temas que me gustan. Pero también otros de los temas que trabajo y que por supuesto seguiré trabajando en el futuro, pues tienen que ver justamente con las teorías pedagógicas, ¿no? La teoría latinoamericana, que es también a la que me dedico mucho, ¿no? En analizar todas las propuestas que han surgido desde el siglo XX en adelante en América Latina, ¿no? Y cómo todas ellas, con su mayoría, pues también van generando una propuesta que pueda atender realmente a las necesidades educativas de Latinoamérica. ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta la educación actualmente? Yo creo que no hay un mayor desafío, yo creo que son muchísimos los desafíos que hay, tal vez ese es el mayor desafío, ¿no? Los desafíos son muchísimos y que van desde cuestiones infraestructurales, otras que tienen que ver con lo curricular, pero también yo creo que mucho hemos perdido el sentido de para qué, ¿no? El para qué estoy estudiando, para qué me estoy formando, hacia dónde voy con todos estos contenidos que estoy integrando. Creo que hoy es una de las grandes problemáticas. Yo que me dedico a la universidad, pues veo muchos jóvenes que vienen sin sentido a la universidad, ¿no? Que en el fondo no le encuentran como un principio, un lugar, un futuro a. Entonces creo que también esa es otra crisis muy grande que estamos enfrentando en la educación, ¿no? El sinsentido de para qué me estoy formando, por ejemplo. ¿Qué papel juega la inclusión educativa en tu investigación y cómo abordas este tema? Bueno, una de las materias que imparto también en otra universidad, no te lo comenté, pero también imparto una materia en otra universidad, la Universidad de Londres. Ahí doy clases en la maestría en educación especial. Y bueno, pues algo que evidentemente ahí abordamos es el tema de la inclusión. Y yo creo, es parte de lo que les comento, que hoy vivimos en un mundo que si bien da apertura a la diversidad, porque vivimos en un mundo muy diverso, todavía no ha logrado incluir a la diversidad, ¿no? Entonces somos diversos, pero no nos aceptamos y nos integramos, que yo creo que también es otro de los retos más grandes que, que sobrepasar o que hay que librar en la educación, el hecho de verdaderamente aprender a vivir con el otro, ¿no? Que creo que no lo. Am, ¿Has realizado investigaciones sobre la eficacia de diferentes métodos de enseñanza y cuáles han sido tus hallazgos? Mira, en el plano de la didáctica, en realidad no me he metido mucho, aunque sí te puedo decir que a partir, por ejemplo, de los estudios que he hecho sobre las diferentes teorías pedagógicas, sí alcanzas a ver, pues, métodos, ¿no? Métodos que finalmente cada una de las propuestas fomenta. Y desde luego, pues, va desde los métodos tradicionales hasta, pues, métodos mucho más activos, por ejemplo, como todo lo que propuso la escuela nueva, ¿no? O como las propuestas de latinoamericanas que surgen bueno, mucha gente dice que surgen a partir de Paulo Freire, pero en realidad aparecen desde Simón Rodríguez, ¿no? Que son propuestas críticas y que obviamente hablan de una didáctica dialéctica, ¿no? De una didáctica activa, en la que ambos son participantes y desarrolladores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como tal, no lo he abordado directamente enfocada a la didáctica, pero sí en el marco de lo teórico, ¿no? De las propuestas pedagógicas que finalmente sí marcan una manera de o un modelo de enseñanza, como pudiera ser cualquiera de estos. Y bueno, dentro de mis hallazgos, si me lo permites, que tal vez eso va más en la vida cotidiana y en lo que descubro como docente, es que aunque hoy uno de los modelos más buscados, deseados, citados, pues es el enfoque crítico, ¿no? Sin embargo, pues en mis hallazgos es que aunque somos muy críticos y tenemos muy en cuenta o muy presente este modelo, pues realmente pocos practicamos el modelo crítico, ¿no? Que realmente exige la participación activa, ¿no? El cuestionamiento, el estar todo el tiempo reflexionando sobre pues, nuestra propia condición de vida. Entonces, pues eso sería mi interés.
¿Has explorado el uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial o realidad virtual en la educación y qué conclusiones has obtenido? Mira, no lo he hecho. Realmente nunca le he tenido problema a la tecnología, ni mucho menos. Creo que puedes sacarle provecho también a la tecnología, pero hasta ahora no lo he visto como algo necesario. Entonces, creo que también a veces como que vamos integrando a la educación toda cuanta novedad aparece y ni siquiera nos preguntamos como el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me serviría en realidad integrar pues, todas estas tecnologías o toda esta inteligencia artificial que está presentes? Tal vez ni siquiera mis estudiantes estén listos para, ¿no? O yo esté lista para. Entonces, no, la verdad es que no he tenido experiencias, aunque por supuesto que ya hemos captado ahí algunos ensayos o trabajos que se entregan desde programas de inteligencia artificial, pero pues en intención, pues por ahora está el, si no se vuelve una herramienta necesaria, el poder también, pues trabajar más bien desde la inteligencia humana más que la artificial, ¿no? El llevar justamente al diálogo y a la reflexión al alumno, a la participación, a que él sea el agente aquí. Ajá. Desde tu experiencia como investigador, ¿cuáles son algunas preocupaciones éticas que deben ser consideradas en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el aula? Mira, yo creo que por supuesto como investigadora te diría que hoy en general, ¿no? Y eso te lo comparto desde, por ejemplo, la materia que doy, que es ser persona, la que trabajo en la Ibero, donde vemos temas justamente centrados en el humanismo, en qué nos hace persona, ¿no? Trabajar todas nuestras dimensiones humanas, el reconocernos como seres biopsicosociales y espirituales, toda esa complejidad pues que nos conforma y que yo creo que muchas veces cuando incorporamos la inteligencia artificial, eh, pues vamos reduciendo todas esas capacidades humanas también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que lo he cachado en ensayos, ¿no? En la elaboración de ensayos, pues me pregunto qué está pasando con los estudiantes que en el fondo no se sienten capaces de realizar un ensayo o que están priorizando otras cosas que su propia formación, ¿no? O sea, cuando alguien no entrega un ensayo que hizo auténticamente, sobre todo en tu profesión, cuando se está formando para ser profesionista, pues creo que al final de cuentas nos habla de que no está poniendo la atención necesaria a esa formación. Y deberíamos de preguntarnos el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos tantos profesionistas que cumplen por cumplir, que estudian por estudiar, que hacen tareas por hacerlas, por entregarlas, por tener una nota, pero no por realmente formarse, ¿no? Entonces, yo creo que la parte que no es ética, justamente la utilización de estas herramientas, es cuando se utiliza justamente para sustituir habilidades humanas, ¿no? Habilidades que son esenciales para nuestro desarrollo, sobre todo profesional, ¿no? Yo creo que un estudiante que no es capaz de realizar un ensayo, que no es capaz justamente de posicionarse en el mundo, de decir esto es lo que yo pienso, y lo que yo quiero, lo que yo he investigado, lo que yo crea, y este es mi pronunciamiento, o sea, cuando no somos capaces de pronunciarnos en el mundo, pues creo que estamos negando una de las capacidades más altas que tenemos como seres humanos, ¿no? Que una, pues es la libertad. Entonces, me preocupa que muchos de nuestros estudiantes pues la utilicen como una sustitución a mi capacidad creativa, a mi capacidad mental, mi capacidad de diálogo, mi capacidad de todos estos elementos, que esa es la parte no ética, ¿no? O sea, a lo mejor si yo la utilizo para, no se me ocurre ahorita, pero por ejemplo, esta aplicación de chat, ay, se me olvida el nombre, pero esta que se ha vuelto tan famosa, ¿no? La que hace justamente los ensayos. Y si a lo mejor la ocupo para algún ejemplo específico, a lo mejor vale la pena utilizarla y tenerla en clase. El problema es cuando la ocupo como una sustitución a mis propias capacidades, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el éxito académico de los estudiantes universitarios según tus investigaciones? Lo primero es la motivación. O
sea, un alumno que no está motivado, que no ama lo que hace, que no tiene disposición para entregarse a lo que hace, es un alumno que no aprende. O sea, la motivación es un elemento esencial. Y aparte de la motivación, la autoestima, ¿no? El autoconcepto, esta idea en la cual nos sentimos capaces de. Entonces yo creo que es una combinación de muchas cosas. Me siento capaz, me siento merecedor incluso de estar en este espacio y soy capaz, como decíamos, y aparte tengo la motivación. Lo que estoy estudiando me gusta, me agrada, le tengo un sentido, ¿no? Tiene un sentido en mi existencia el que yo estudie para pedagogo, el que yo estudie para ingeniero, para lo que sea. Y yo creo que son elementos que cada vez menos tenemos en las aulas, por eso tenemos aulas apáticas, vacías, tristes. Pero yo creo que eso es un elemento central, ¿no? ¿Qué hago yo para, este, pues para sentirme pleno en el aula, para querer estudiar, para todo eso? Es básico sentirse motivado, ¿no? Tener esa motivación, ese deseo de estar ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre el aprendizaje basado en proyectos y cómo lo has investigado en tus estudios? Mira, pues el aprendizaje basado en proyectos es algo que ya tiene algunos años, ¿no? Tal vez 15, 20 o tal vez más. Que bueno, es interesante en la medida en que nos permite la colectividad, el trabajo en equipo, ¿no? El poder dar una solución a una problemática tangible que tenemos presente. O sea, creo que al final de cuentas el poder trabajar por proyectos ayuda mucho para darle un sentido al aprendizaje. Mm, am, ¿Qué importancia le das a la participación de los padres y la comunidad en la investigación educativa? No te escuché la última parte. ¿Qué importancia le das a la participación de los padres y la comunidad en la investigación educativa? Híjole, pues muchísimo, ¿no? Porque finalmente cuando tú estudias la educación, estás estudiando a las personas. Y las personas no solo somos lo que aprendemos, ¿no? Las personas somos todo lo que constituye esa necesidad de aprendizaje o esa forma en la que aprendemos. Entonces, la importancia de reconocer pues, nuestros procesos familiares, nuestras lógicas culturales, todo eso es indispensable para poder entender los procesos educativos de nosotros, ¿no? Las barreras incluso que tiene para aprender o las motivaciones que tiene para aprender, definitivamente todo eso se vuelve un factor importante, ¿no? No podemos pensar a un sujeto sin pensarlo contextualizado, sin pensarlo vinculado a una raíz, a un pasado. Entonces creo que eso es fundamental cuando estudiamos la educación, ¿no? ¿Has investigado sobre el impacto de la educación emocional en el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios? Sí, muchísimo, porque justamente como tanatóloga, pues son de las partes que he recuperado. Y sí, efectivamente vivimos en un contexto actual en donde lo emocional está siendo un factor determinante para el éxito académico o no me gustaría ponerle fracaso, porque al final de cuentas creo que no hay fracasos, no hay aprendizajes, pero sí estamos notando cómo lo emocional, como hoy contamos con jóvenes que no tienen habilidades sociales, no tienen habilidades socioemocionales, y les cuesta mucho conectar con sus emociones, aceptarlas, ¿no? Aceptarlas y vivirlas. Creo que eso es algo que está afectando muchísimo y que obviamente está llevando también al desarrollo de muchísimas enfermedades físicas y mentales de todo tipo, porque no estamos gestionando correctamente nuestras emociones. ¿Cómo te aseguras de que tus investigaciones sean relevantes y aplicables en el contexto educativo actual? Mira, a mí me gusta mucho, aparte de publicar, que creo que es, por supuesto, algo indispensable para poder difundir el conocimiento que realizan, me gusta mucho dar cursos a docentes, ¿no? Parte de lo que hago en la UNAM justamente es eso, ¿no? Cada intersemestre trabajo temas de investigación con los docentes que se convierten en cursos y que les pueden dar herramientas para poder atender pues todas las dificultades que enfrentan en la vida docente, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, he trabajado cursos sobre sentido de vida, sobre socioafectividad en el aula, sobre tutoría, que creo que son elementos que sí ayudan al docente a que pues cuente con mayor información y herramientas para enfrentar pues, las situaciones que surgen en el aula y que no necesariamente son académicas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la televisión educativa en el aprendizaje de los estudiantes? El papel de la televisión. Televisión educativa. mm, Pues mira, yo creo que la televisión educativa en realidad, digo, si nos vamos a los términos extremos del concepto, pues toda educación que pretende dar un mensaje y cambiar una conducta con ello, pues pudiera ser educativa, ¿no? Una propuesta pedagógica para los medios, la verdad es que creo que hoy hay pocas, ¿no? Creo que incluso ya es un medio que ante la rapidez que estamos viviendo y la complejidad que estamos viviendo, tal vez ya no sea pues el más efectivo o el más novedoso, ¿no? Creo que hoy ya pues van apareciendo incluso formas que requieren o exigen más velocidad, ¿no? Por ejemplo, hoy tal vez recibimos un mensaje más claro y más no sé, más asertivo a lo mejor a través de una red social o de, no sé, de algún tipo de estos auxiliares, ¿no? Pero creo que la televisión educativa, yo creo que realmente se encuentra en un proceso muy de crisis, ¿no? Ese es mi opinión. Hmm, Hemos terminado las 12 preguntas. Ahora este espacio es tuyo para comentar tus dudas o comentarios. No, ninguna. No, pues agradecerte. Qué bueno que tengas pues esta intención de recuperar justamente estas perspectivas. Bueno, pues agradezco mucho el tiempo que me has dedicado hoy. Espero sigas realizando un buen trabajo en lo que te propongas y que tengas un excelente día. Bien, muchas gracias igualmente.